al pasado, a los escritores que publicaron, que escribieron, es una necesidad para pensar el presente, para mirar el futuro, las posibilidades de la literatura, lo que pasa con la literatura brasileña. Y es eso que vamos a hacer un poquito acá. Y para volver al pasado, yo creo que un nombre que es importante pensarmos es Machado de Assis. ¿Sí? Machado de Assis es un de los nombres más conocidos de la historiografía brasileña, ¿sí? El hombre del siglo XIX, y escribió mucho, su producción es muy extensa, publicó poesía, tenemos Crisálidas, cuentos, novelas, teatro, fue un hombre de prensa, ¿sí? Publicó muchísimos textos en la prensa local, fue tipógrafo, trabajó como crítico en los periódicos, publicó eso, incluso fue censor de teatro, ¿sí? Hacía la censura, la lectura y la censura del texto teatral. Publicou Ressurreição, A Mão e a Luva, Helena, Yaya Garcia, Zaú Jacó, Memorial de Aires, Dom Casmurro, que eu creio que é los dos más conocidos de Machado, es Memórias Póstumas, Dom Casmurro, e Memórias Póstumas de Brás Cubas. Dom Casmurro e Memórias Póstumas de Brás Cubas. Né? Dom Casmurro, de 1899, e Memórias Póstumas, 1881. Publicou também Quincas Borba, em 91. Pero lo que pasa en el caso de Machado es interesante porque Machado fue acusado por la crítica, por algunos, ¿sí? de ser un escritor que no se preocupa o no expone en su obra las cuestiones del negro, ¿no? Muchos van a decir que Machado no crea héroes negros, que su literatura no hace la presencia del negro como protagonista en este sentido. Y lo que pasa es que hay una revisitación de esta posición, de esta lectura de la literatura de Machado. El profesor Eduardo de Assis Duarte, da UFMG, ha publicado um livro sobre Machado, reunindo os textos em que ele hace referência directa ou indirecta a la questão de los esclavos, del negro, ¿sí? Entonces, hay hoy en Brasil un movimiento de revisitación a la obra de Machado, de revisitación al papel, a la figura como fue puesta a lo largo de los años y una revisión de cómo esta obra se insere em um contexto de esclavos, de subjugação del negro, de prejuízos. ¿Sí? Entonces, como este escritor va a se comportar delante de los hombres de su tiempo. ¿Sí? Vamos a recordar que lo que pasa es que
Machado vive em um momento em que o negro era considerado alguém inferior, sim? Então, a sociedade tinha sim prejuízos em relação a los negros e Machado era um homem negro, não? Então, esta foto que estão mirando, só para que tenham uma ideia de lo que passa em la historiografia brasileira. Temos, esta é a obra completa de Machado. Estas são algumas das imagens que circulam em Brasil sobre de Machado, sim? E ao lado do corpo inteiro, temos aí uma imagem de Machado que foi publicada em 1809 em la revista argentina Caras e Caretas. Sim, está um acervo espanhol essa foto. E há um intento recente de pensar em este sujeito que a historiografia foi, com a historiografia foi sendo sofrendo um branqueamento, não sei se podemos dizer assim, pero foi sofrendo mesmo um branqueamento de sua figura, de sua imagem, sim? Chegou, por exemplo, em Brasil, uma questão que foi intrigante, uma propaganda de um banco, sim, de um banco que utilizou um ator branco para representar, encenar a figura de Machado, que é negro. Então, isso mostra um pouco como se foi construindo uma imagem de um sujeito branco que, evidentemente, em aquele momento em que vai publicar, em que vive, é um momento em que transita entre os intelectuais, os escritores. Foi um escritor importante que teve uma representação importante em seu tempo. E para que tenhas uma ideia, foi a publicação de Machado em los periódicos usa, por exemplo, 23 pseudônimos. ¿Sí? Sí. Si quieres, puedes si me intercalar. quieres dar la palabra, hazlo. No, feliz de encontrar 140 personas conectadas en este momento. Creo que es una perfecta introducción, Kellen, y creo que para darle paso a Hilton, no se puede hablar de literatura en Brasil sin hablar de Machado de Assis. Y yo me quedo con Don Casmurro, obviamente, una historia de celos espectacular, con mucho que ver con Hamlet. Y me quedo con dos cuentos para darle paso a Hilton, que son El alienista y La Serenísima República. Entonces, que eso sirva de introducción a mi amigo Ailton, y al mismo tiempo tratar de dejar en manos de él a Carolina María de Jesús, que su apodo o su apelativo, como lo quieran llamar, de Vitita, siempre me ha parecido muy lindo, porque significa venida del barro, y que aún hoy me sorprende que, habiendo sido publicado su cuento, su autobiografía en el año 60, hoy todavía tenga tanta importancia en la literatura brasileña, y que incluso en el 2018
se haya publicado una autobiografía que se llama así, Carolina, una autobiografía. Entonces, Kellen, perfecta introducción. Invito a Ailton a que nos siga ilustrando de esa manera con Machado de Asís y con Carolina, si te parece. Buenas noches a todos y a todas. Agradezco la invitación para estar con ustedes en este momento, hablando un poco sobre la literatura brasilera y de manera más específica la literatura de autoría negra, y como Kellen había dicho, esa revisitación del canon en tanto una mirada de tornar visible aquellos puntos que estaban invisibles. Entonces, por eso también hay que poner adjetivos, ¿no? Entonces, de literatura negra brasilera. Y estábamos hablando de Machado y creo que podríamos, Isabela, poner el video con el texto de Memorias Póstumas, es un fragmento de Memorias Póstumas de Brás Cubas, donde se percibe que Machado de verdad habla sobre la situación del negro, y enseguida yo vuelvo a hablar un poquito más. Prudêncio, um moleque de casa. Era o meu cavalo de todos os dias. Punha as mãos no chão, recebia um cordel nos queixos, a guiça de freio. Eu trepava-lhe ao dorso com uma varinha na mão. Fustigava, dava 1000 voltas. ¿Se escucha o no? No, Isabela, ¿puedes volver a repetir el video, por favor? Y seleccionar la casilla del audio. Deja de compartir un momento. ¿Ahora sí? No, deja de compartir la pantalla un momento. Y antes de dar compartir, seleccionamos la opción de compartir sonido computador. Sí, ya estaba la opción. Voy a hacer una vez más. Prudêncio, um moleque de casa. Era o meu cavalo de todos os dias. Punha as mãos no chão, recebia um cordel nos queixos, a guiça de freio. Eu trepava-lhe ao dorso com uma varinha na mão. Fustigava-o, dava 1000 voltas a um e outro lado. E ele obedecia, algumas vezes gemendo, mas obedecia sem dizer palavra ou, quando muito, um "ai, nhonhô", ao que eu retorquia: "Cala a boca, besta". Machado de Assis. ¿Ha sido posible escuchar? Qué pena. Para mí, sí. No sé a los compañeros, me parece ahí en el chat que dicen que también pudieron escuchar. Isabela, escuchamos. Y bueno, este fragmento de la novela Memorias Póstumas de Brás Cubas muestra de manera inequívoca, yo diría, que Machado, aunque por las contingencias, digamos, del momento histórico que estaba viviendo, no dejó de ver la crueldad que había en el sistema imperial, la verdad, con la esclavitud de los negros. Entonces ahí trata de mostrar un esclavo que estaba sirviendo como un caballo a su señor. Entonces, y este era un comportamiento de un niño que se estaba montado sobre otro ser humano y tratando como si fuera la cosa más natural del mundo. Entonces, de hecho, es una
una temática que está presente en Machado y ahora es, como dijo Kellen, se revisita el autor y trata de encontrar estas marcas, estas huellas que ha dejado en sus textos. Y el profesor Rafael dijo también sobre Carolina, María de Jesús, pero antes tenemos una otra mujer, María Firmina dos Reis, Sí. y Kellen le devuelvo la palabra para que pueda hablar de ella y también de Carolina, y en un ratito nomás yo vuelvo con los cuadernos negros. Gracias. Podemos ir cambiando, ¿sí? Sí, ¿Es sí, sí, mejor? no hay problema. Muy Es bien. una charla, me parece que Sí. se hace más entretenido. Es verdad. Entonces, lo que pasa con Machado es que esta preocupación en traer para la literatura la cuestión está presente en Memorias Póstumas. Vale recordar que lo que habla, que aquel que narra es un muerto, ¿sí? Y este muerto va a hablar de sus memorias, pero sus memorias van a estar también la hipocresía de la sociedad, de las relaciones humanas. Por ejemplo, Prudencio, que es el esclavo, años más tarde, cuando ya está liberto, va a comprar un negro y se repite la escena en la plaza cuando él le azoita y le llama de besta, como fue llamado por el protagonista. Eso indica que esta literatura tiene, sí, una preocupación en decir de la situación del momento en que vivió el escritor. Si Machado no crea un héroe, un protagonista en sentido de crear héroes negros en su literatura, también, como dice el profesor Eduardo, no crea un héroe blanco, ¿sí? Los blancos en su literatura también son de carne y hueso, ¿sí? A veces con un mal carácter, ¿sí? Entonces son casi antihéroes, ¿sí? Há, evidentemente, outros escritores que escreveram, Cruz e Souza, Lima Barreto, por exemplo, em que o negro vai ser objeto de esta escrita em esse sentido. Pero lo que pasa é que na literatura brasileira temos a representação de negros muitas vezes, hasta entonces, de uma forma muito estereotipada, ¿sí? Tenemos la víctima, el subalterno, la mulata erotizada, o malandro, né? São personagens generalmente secundários e que não têm um protagonismo em este sentido. Isso passava muito na literatura. Evidentemente, também, aunque seja uma literatura marcada em esse sentido, temos autores que vão a ser uma espécie de denúncia, por exemplo, de la situação de los esclavos. Temos Castro Alves com o navio negreiro, que habla de esta subjugação de lo negro, de la esclavitud, de todo lo que passou. E há alguns que se quedaram conhecidos, entraram em el cano, como Cruz e Souza e o próprio Lima Barreto e Machado, evidentemente, pero há intento de fazer que chamamos em Brasil arqueologia literária. Sim, intento de buscar
descobrir, de buscar, tentar encontrar textos que não foram reeditados, manuscritos, uma série de nomes de escritores que não são tão conhecidos, não são conhecidos alguns, para que nós consigamos fazer uma releitura destas listas essas listas de autores que entraram em cânon literário. E esse é o caso de arqueologia literária, esse é o caso Maria Firmina dos Reis, também uma autora do século XIX, foi escritora, professora, e ela foi responsável pela abertura, pelo funcionamento de uma escola para ninhos e ninhas, de forma mista, o que causou alguns dissabores para a autora, e foi obrigada mais tarde a cerrar a escola. Participou como outras mulheres da prensa, sí, também, pero lo que hay de novidade em sentido de esta relectura deste passado literário é o romance Úrsula, sim, que se intitulou Úrsula, romance original brasileiro, e que ela assinava com pseudônimo uma maranhense. E é importante. Isabela, puedes mostrar-nos o vídeo de Úrsula, para que tenhas uma ideia? Para caber a mercadoria humana no porão, fomos amarrados em pé, e para que não houvesse receio de revolta, acorrentados como animais ferozes das nossas matas que se levam para recreio dos potentados da Europa. Serviam-nos a água imunda, podre e dada com mesquinhez, a comida má e ainda mais porca. Vimos morrer ao nosso lado muitos companheiros. Da escotilha lançaram sobre nós água fervendo, que escaldou-nos e veio dar a morte aos cabeças do montim. Maria Firmina dos Reis. E o que passa aí é que temos uma diferença, não? Agora, há uma voz de resistência, há uma voz do negro em la narrativa. O negro, em certa medida, ganha a escena e habla e narra essa história. Isso que passa com Maria Firmina dos Reis é uma possibilidade, podemos falar tanto de Machado quanto de Maria Firmina dos Reis, como precursores de esta literatura que vai a passar depois, ¿sí? Os dois estão em século XIX e os dois fazem uma literatura. Machado entra nas casas da elite brasileira com sua crítica social, ¿sí? de forma dissimulada, podemos dizer assim, e Maria Firmina dos Reis é revisitada e agora temos publicações de Úrsula, que foi considerado das primeiras novelas abolicionistas, e também de uma escritora negra, etc. E chegamos mais tarde, sim, na década de 60, por lo tanto, aí, 1960, um salto grande, não? Pero em Carolina Maria de Jesus,
que é um fenômeno, podemos dizer assim, na literatura brasileira, porque se quedou muitíssimo conhecida com seu livro Quarto de Despejo, que era uma mulher que vivia na favela e que escrevia e se quedou muitíssimo conhecida porque um periodista, Audálio Dantas, vai fazer uma reportagem na favela de Carindé, em São Paulo, e conhece, tem acesso a los escritos de esta mulher e lá promove o mundo literário. Então, há aí evidentemente, há uma revisitação crítica também em relação a este movimento, de las ediciones, del texto que foi fragmentado, sim, de acordo com os propósitos da edição, etc. Pero é uma narrativa muito forte, narra o dolor del hambre, de la pobreza, de la vida en la favela, los años 50. Trae la voz del excluído, del marginalizado. Vamos mirar um vídeo. 15 de julho de 1955, aniversário de minha filha Vera Eunice. Eu pretendia comprar um par de sapatos para ela, mas o custo dos gêneros alimentícios nos impede a realização dos nossos desejos. Atualmente, somos escravos do custo de vida. Eu achei um par de sapatos no lixo, lavei e remendei para ela calçar. Eu não tinha um tostão para comprar pão. Então, eu lavei 3 litros e troquei com o Arnaldo. Ele ficou com os litros e deu-me pão. Fui receber o dinheiro do papel. Recebi em 65 cruzeiros. Comprei 20 de carne, 1 quilo de toucinho, 1 quilo de açúcar e 6 cruzeiros de queijo. E o dinheiro acabou-se. Maria Carolina de Jesus. De novembro de 1959. Levantei às 5 horas. A água está tão pouca e eu fiquei desanimada. Pus o balde para encher e fui escrever um pouquinho. É tão bom escrever de manhã. O silêncio é um bom coadjuvante para quem escreve. Abri a janela para ver se o balde estava cheio e perpassei o olhar pelo espaço. As estrelas já estavam recluindo-se. O céu estava azul claro. Acho maravilhosa a estrela d'alva. Ela tem auréola e surge na nascente. Com certeza, ela é a rainha das estrelas. Assim que o balde enchia, eu ia retirá-lo. E assim enchi o barril. E fiz café e fui comprar pão. Maria Carolina de Jesus. É interessante porque ela habla de la pobreza, de la situação, de suas memórias, pero al mismo tempo intenta construir a los ojos del lector a imagen de uma escritora, aquele que escreve. ¿Sí? Então, solamente para servir de exemplo, ela vai publicar outros livros, Casa de Alvenaria, por exemplo, pero que não vai ter a mesma repercussão entre a crítica, entre os leitores, e houve sempre movimento de fazer com que a ideia, a imagem de la favelada era algo que chamava a atenção
e quando escreve Casa de Alvenaria, já não é mais, não está mais em la favela, e então o livro já não hace o sucesso que havia hecho Quarto de Despejo. E para encerrar, eu só quero dizer que a literatura, então, passa a ter o negro como protagonista, alguém que vai falar de sua situação, alguém que vai dar lugar a esta habla que não tinha espaço na literatura. E estes escritores, Machado, Maria Firmina dos Reis, Carolina Maria de Jesus, talvez podemos falar que abrem caminho para os que vão a venir depois, abrem caminho para uma literatura de resistência que se transforma na possibilidade de dar voz, por meio da palavra, hacer falar el negro em um projeto que eu creio que é um projeto maior, é um projeto grande, que passa com os Cadernos Negros, que Ailton vai nos dizer, ¿sí? Ya le doy paso a Ailton, pero me identifico con Vanessa aquí en el chat cuando dice que se escucha muy lindo el portugués y se escuchan muy lindos los audios, y vuelvo a agradecerle a Yanaína y a Mauricio, muy hermosos. Me parece muy simpático que Carolina también tuvo una historia bien cuando iba a salir el libro, y es que algunas personas la empezaron a criticar y ella les dijo, sigan criticando y los coloco en el libro. O sea, los amenazó de tal forma porque en últimas iba a contar la historia de la favela. Pero es un anecdotario. Ailton, en tus manos continuamos. Vale, gracias Kellen por la presentación, Rafael por la anécdota, que a veces hace la cosa, como yo decía, más entretenida, más fluida. Y Carolina sí tenía esta conciencia de autor. Ella escribe y a sus vecinos dice, voy a exponer en mi libro. Y lo que yo voy a presentar, que son los Cuadernos Negros, de alguna manera están muy vinculados a la historia de Carolina, de quien estábamos hablando recién. Los Cuadernos Negros son una serie de publicaciones que empezaron a salir en Brasil en el año 1978 y siguen hasta hoy. Y siempre se alternan volúmenes de prosa dedicados a publicación de cuentos y otros dedicados a la publicación de poesía de autores afro-brasileños, y de ahí la autoría negra. ¿Y por qué yo estoy diciendo que de algún modo Carolina María de Jesús tiene que ver con esta historia de los Cuadernos Negros? Cuando estaban pensando un nombre para poner a esta antología, y eso en 1978, estaba muy reciente la muerte de Carolina, porque ella falleció el año 1977. Y su historia de vida, que está registrada en sus diarios, fue escrita, la verdad, en cuadernos. Ella vivió este primer libro llamado Quarto de Despejo. Ella escribió cuando vivía en la favela y trabajaba como haciendo reciclaje de materiales. Entonces, los cuadernos que encontraba en la basura los llevaba a su casa y trataba de escribir las hojas blancas que había. Entonces, toda su escritura se hizo en cuadernos antes de la edición. Y cuando estos autores propusieron la publicación, entonces pensaron en los cuadernos por eso, y negros por la cuestión
cuestión de la autoría misma, la autoría negra, y este momento en que el negro pasa a ser protagonista y a autorretractarse en la literatura. El año 1978 es significativo para esta publicación y yo les traigo algunos datos de por qué es significativo de que hayan salido los Cuadernos Negros, la primera edición en 1978. 1978 fue el año en que cayó lo que en Brasil se conoció como Acto Institucional número 5, que fue una medida de fuerza de la dictadura que estábamos pasando. Entonces, es el comienzo del fin de la dictadura en el año 78. Efectivamente, se termina la dictadura solo en 1985, pero en 78 empieza lo que van a decir la apertura lenta, gradual y segura, conducida por los militares, por supuesto. Es un año en que se conmemoran 90 años, en 1978, era aniversario de 90 años de la abolición de la esclavitud en Brasil con la llamada Ley Áurea. Entonces era una fecha significativa para el movimiento negro. Además, a lo largo de los años 70, y ahí en esa altura de 78, ya se encontraban independientes los países africanos que habían sido colonias de Portugal y que compartían ahí una historia en común con Brasil. También fue el año que ONU declaró como año anti-apartheid frente a la política racista de África del Sur. Entonces es un año muy significativo para la publicación de los Cuadernos Negros. Y el profesor Eduardo de Assis Duarte, ya mencionado, hace una referencia a este primer volumen y dice que los autores que producieron el primer volumen tenían los ojos puestos en el pasado de resistencia y afirmación para aprender con él y hacer frente al desafío de la construcción literaria negra en tiempos de censura y autoritarismo civil-militar. Y así haciendo, reunir y preparar el coro de voces que iría florecer y despotricar en las décadas siguientes. Es decir, y ahí me gusta mucho el poema de Conceição Evaristo, que hemos visto, fue el primer video, que se llama Voces Mujeres, traduciendo el título, y que habla de este concierto de las voces, que de alguna manera fueron voces calladas en el pasado colonial brasilero, en el contexto de la esclavitud, pero después estas voces con el paso de siglos, hoy día ya son voces que pueden hablar y que reúnen todas las voces cuando están hablando. No es un habla suelta, sino que trae todo este bagaje, todo este equipaje de los ancestros. Bueno, yo creo que esta sería la introducción más general a los Cuadernos Negros, haciendo ahí este puente con Carolina, María de Jesús, cómo se vincula el pasado, el presente y el futuro. Y es una publicación que tiene ya 40 años, que siguen publicando. Y nosotros producimos otros videos y tal vez sea más interesante que dejemos los autores hablar, y aprovecho para reforzar el agradecimiento a Mauricio, a Janaína y también a dos participantes de un proyecto de extensión que tenemos que nos ayudaron en la producción del video.
Entonces pido que pueda pasar, Isabela, los videos y después volvemos haciendo comentarios sobre ellos y abrimos para las preguntas de ustedes, que tal vez sea más interesante que estar escuchando a uno que esté hablando todo el tiempo. Eu, pássaro preto, cicatrizo queimaduras de ferro em brasa, fecho o corpo de escravo fugido e monto guarda na porta dos quilombos. Adão Ventura. Nossa pele teve a maldição de raça e exploração de classe, duas faces da mesma diáspora e desgraça. Nossa dor fez pacto antigo com todas as estradas do mundo e cobre o corpo fechado e sem medo do sol. Nossa raça traz o selo dos sóis e luas dos séculos. A pele é mapa de pesadelos oceânicos e orgulhosa moldura de cicatrizes quilombolas. Jamon Inca. Senzala é minha carne retalhada pelo dia a dia. Senzala é a sombra que tem aprisionada nos guetos da minha pele. Adão Ventura. Profe Ariston, ya puede seguir. Dale, gracias. Isabela, al comienzo pasamos Conceição Evaristo, ¿verdad? Sí, la repito. Yo creo que sí, no hay problema, porque ella también ha publicado en los Cuadernos Negros y de alguna manera nosotros la utilizamos para abrir la presentación por esa cuestión de las voces que se juntan, y ahora sería interesante para este momento más de cierre. Por favor. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida-liberdade. Conceição Evaristo. Bueno, gracias Isabela por los videos ahí, nos ayudando con esta parte más técnica. Y este poema, como yo decía, utilizamos al comienzo y ahora porque de hecho presenta este movimiento de la literatura negra de hacerse conocida, de hacerse escuchada, de que se escuche lo que tienen que decir. Y antes de pasar para Kellen, si quiere hacer algún comentario, me gustaría hablar de este poema de Adão Ventura llamado Senzala, que es una palabra muy significativa en este contexto
de un país que convivió con la esclavitud. La palabra designa al lugar donde los negros esclavizados estaban, tenían para dormir, para comer, y donde hacían parada, digamos. Incluso en términos del pensamiento brasilero, hay un libro, un clásico de Gilberto Freire llamado Casa Grande y Senzala, que hace este contraste, apunta hacia ese contraste entre la casa de los señores de esclavos y el lugar donde los esclavos vivían. Pero el poema de Adão Ventura muestra cuánto puede ser profundas las huellas de esta cuestión de la esclavitud, lo cuánto se cambia la vida de las personas. Entonces, la senzala ya no es un lugar, es un estado de espíritu. Entonces, este poema a mí me parece así demasiado fuerte para que tengamos la conciencia de lo difícil que ha sido y que es todavía la cuestión de la vida de los negros en Brasil. Bueno, Kellen, no sé si quieres agregar algo y después yo creo que podemos pasar a la parte de preguntas. Ailton, de nuevo, mil gracias. Estoy realmente aprendiendo y estoy muy, muy conmovido con los cuadernos negros y la historia que tienen ahí. Démosle la palabra a Kellen y, digamos, para Kellen tal vez, independiente de lo que ella nos quiera contar, quería preguntarle si está leyendo más, se está leyendo más ahora en Brasil que antes. Segundo, si hay unos autores nuevos que los asistentes debamos conocer. Y tercero, para todos los asistentes de Brasil y obviamente de Colombia, los invito a que piensen en 5 libros que pudieran en un momento dado llevarse a algún sitio apartado o a una isla. Son las famosas encuestas, pero no quiero que lo tomemos como una encuesta, sino desde la parte, como lo está diciendo Clemencia Cuellar en este momento, desde la parte de lo conmovedor, de lo emotivo, de lo sensacional. Entonces, Kellen, preguntas muy sencillas y estamos esperando en el chat sus opiniones o sus comentarios o sus preguntas para estos dos grandes expositores y para las personas que hicieron tan lindos videos. Sí, es verdad. Tentamos sí, presentar los nombres que están publicando, haciendo literatura, haciendo poesía en Brasil, de autoría negra. Es un movimiento muy fuerte. Hay muchos eventos en Brasil todo, que tenemos mesas, llamadas aqui de mesas redondas, ¿sí? En que la autoría negra es el asunto. Tenemos disertaciones, tesis en la universidad, volviendo su mirada a estos autores. E Miriam Alves, Conceição Evaristo tem uma produção muitíssimo significativa. Eu me atrevo a dizer que é uma das nossas melhores escritoras negras, porque a mim me encanta. E enquanto Ailton iba falando de Conceição e de vozes mulheres, eu me quedei aqui a pensar que, em verdade, é o mesmo movimento que hace o poema, sim, de la bisabuela nos porões dos navios, la abuela, la madre, trabalhando em las casas de los blancos, e depois ela
el eulírico, sí, aquel que tiene una voz, pero una voz aún baja, ¿sí? Y después la voz de la hija, que es un grito de libertad. Me pareció muy semejante al movimiento de esta literatura de autoría negra, ¿sí? Me pareció muy semejante la representación del negro en la literatura, que inicialmente es el esclavo y va ganhando a escena da literatura e se transformando em el protagonista da palavra, hasta estes exemplos que o Ailton nos brindou, que vai ser exatamente o grito, este grito que vai no sé, sonar muy fuerte a nuestros oídos, ¿no? Entonces, tenemos sí una producción muy intensa en la contemporaneidad y son autores, tenemos, qué bueno que has preguntado, tenemos un site, un endereço en Brasil, Literafro. É um site da UFMG, da Universidade Federal de Minas Gerais, que reúne textos, biografia, pequenos textos biográficos e também fragmentos de textos de autoria negra. ¿Sí? Entonces, es un buen sitio para que tengas contacto com esta literatura que está sendo produzida contemporaneamente. Há literatura infanto-juvenil, há literatura ficção narrativa, poesia. É um site que realmente vale a pena visitar. ¿Sí? Perfecto, Ailton. Entonces, continúa tú. No sé qué otra cosa nos quieras aportar de la modernidad en la literatura, o si ya te arriesgas a decir los 5 libros que te vas a llevar a la isla, y cuál es el futuro de la literatura brasileña. Yo creo, bueno, vamos a ver, yo creo que ya tengo algo de respuesta a esta pregunta de los 5 libros, pero antes, todavía en el mismo tema que estamos tratando de la literatura negra y hablando de otros nombres, me gustaría indicar a ustedes un escritor llamado Jefferson Tenorio. Escribe novelas. Hace poco publicó una novela que no la leí todavía. Ya la compré, pero no me alcanzó el tiempo para leer, llamada O Avesso da Pele. Y tiene otras 2 llamadas O Beijo na Parede y Estela Sem Deus. Entonces son novelas que traen también la cuestión del negro. Son las 2 que ya leí, son narradas por niños, entonces a veces bajo la llamada inocencia de los niños, trae verdades muy crudas. Entonces, en términos de hacer una recomendación diferente de estos nombres que de alguna manera nosotros vinimos hablando, sería de Jefferson Tenorio. Y esto de los 5 libros, yo no sé, me parece que la pregunta ella quedaría más dramática y no sé si más adecuada, pero seguro más dramática si nosotros planteáramos de la siguiente manera. Si se cae una bomba atómica y se destruye todo lo que ya se escribió en Brasil, y solo puede salvar 5 libros para, digamos,
mostrar lo que ha sido la literatura de este país antes de que ocurriera esto. Ahí sí es más fácil. Para llevar a una isla, no sé, me parece que entre nosotros en Brasil, la pregunta de la isla desierto o algo así siempre es ¿quién llevarías o algo por el estilo? Bueno, entre estos 5 libros, ya sea para llevar a una isla, ya sea para salvar de un desastre total, yo pensé en Machado de Assis, que ya nombramos acá, Memorias Póstumas de Brás Cubas, aunque también casi llevaría un 6º libro que sería Memorial de Aires. A mí me gusta mucho, pero bueno, con Memorias Póstumas. Después, Carlos Drummond de Andrade, que es un poeta de Minas Gerais, que es la provincia desde donde estamos hablando, que Ellen, yo, Mauricio, Janaína. Un libro de poesías llamado Sentimento do Mundo. También llevaría Graciliano Ramos, es un escritor del nordeste de Brasil y tiene una novela llamada Vidas Secas. Yo creo que no se puede vivir una vida sin conocer a este libro. También el 4º sería Guimarães Rosa con Grande Sertão Veredas. Y por último, Clarice Lispector con A Hora da Estrela. Yo creo que con estos 5 me pasaría bien, así como frente a esta pregunta. Ailton, de verdad, mil gracias, sobre todo que la explicación de cambiar el llevar es mejor el rescatar y el rescatar ante un cataclismo mundial. Kellen, danos ese concepto para ir cerrando la noche, que creo que ha sido emocionante para todos. Si quieres colaborarnos, danos tu opinión y quedo atento si alguien tiene alguna pregunta. Estoy aquí riendo porque nuestra lista es la misma, pero no la orden de los nombres, porque a mí me encanta poesía, entonces yo hice una lista en que Drummond es el primer, pero también Machado, Memórias Póstumas de Brás Cubas, aunque Dom Casmurro sea el libro más conocido. Clarice, yo confieso que me llevaría Agua Viva, que es un libro muy inquietante y no sé, me imaginé en una isla y me sintiendo inquietante, por lo tanto, levaria Clarice. Graciliano Ramos, Vidas Secas, sí, vale la pena, tienes que conocer, es un libro muy intenso, de reflexión incluso sobre la vida. Y Guimarães Rosa, que yo creo que ultrapassou, ¿no? Que salió de la idea de la literatura del nacional, ¿sí? Y ganó el mundo, ¿sí? Pero yo pienso que esta literatura, evidentemente, es la literatura que se quedó conocida, pero tenemos muchos y muchos y muchos escritores en Brasil que es muy grande y que aún ni mismo nosotros brasileños conocemos y están ahí cerca o lejos, pero que tenemos que conocer y leer para ampliar, hacer crecer la lista de autores que llevaríamos a una isla, ¿sí?
Kellen, también mil gracias. Yo creo que el auditorio puede estar de acuerdo conmigo en que ha sido un momento espectacular. Me gustaría que Ailton abriera su cámara para que todos los asistentes les digamos de corazón mil gracias. En portugués, obrigado. Me encantó que Ailton antes de empezar me dijo que el portuñol es de todos. Y sí. se lo agradezco porque me permite pues decirles obrigado, así no tenga la pronunciación exacta, pero tanto las personas de Colombia como las de Brasil que nos han acompañado, creo que pueden decir que ha sido una noche divina, una noche muy bonita, una noche para reivindicar la literatura brasileña, para volver a desempolvar nombres y apellidos de personas que probablemente a veces las olvidamos, pero que son supremamente importantes en el desarrollo de la literatura, en la literatura negra, en ese trabajo por dejar atrás el proceso esclavista de que vivimos en América. Y yo quiero también agradecerle muchísimo a Isabela. Quiero que todos sepan que Isabela es coordinadora académica de la Dirección Nacional de Relaciones Internacionales, una importación que hicimos directamente y que ha sido el puente de comunicación. Isabela, quiero que seas tú la que despidas esta noche tan hermosa, agradeciéndote la gestión y esperando que haya una segunda oportunidad de volver a compartir con personas como Kellen y como Ailton, y obviamente con todas las personas que estoy encontrando. 140 personas estuvieron conectadas, en este momento estamos 132. Para nosotros es un logro inmenso. A todas las personas de Brasil que están conectadas, de verdad, mil gracias por habernos acompañado en este viaje global. A los colombianos por estar dándose el gusto de conocer mucho de una literatura hermosa, no totalmente divulgada, pero que vale la pena intentar a partir de ahora leerla. Ailton, obrigado. Kellen, obrigado. Isabela, por favor, cierra con el mismo agradecimiento que le doy a todos los asistentes. Bueno, mi profe, muchas gracias a ti por hacer la bienvenida y mediar también el evento. Gracias a la profesora Kellen, que nos ha contado y nos ha enseñado muchísimo. A la profesora Ailton, que de igual manera nos enseñó mucho. A mí personalmente me da mucho orgullo porque además de ser brasileños, son de mi provincia, de mi estado, representan al Instituto Federal, en lo cual he tenido el orgullo de estudiar mi bachillerato. Entonces, además de toda la belleza de la noche, es algo que personalmente me alegra y me orgulla mucho. Bueno, les comento que en el marco del viaje global argentino a Brasil todavía tenemos muchos eventos geniales. Mañana tenemos un evento acerca de emprendimiento sostenible con la empresa Natura, que es una gigante brasileña. Tenemos un evento muy especial acerca de infancias, interculturalidad. De hecho, vamos a tener la presencia de personajes de la Universidad Rural de Río de Janeiro y también de la Universidad Federal de Juiz de Fora, es mi ciudad. Vamos a tener también el lunes un evento súper importante acerca del desarrollo local a través de la innovación con el SEBRAE, que es el Servicio Brasileño de Apoyo a la Empresa. Tenemos clase de capoeira y cerramos nuestro viaje a Brasil el 30 de septiembre con una cantante colombiana que canta canciones brasileñas en español. Y es algo muchísimo, les invito a todos. Entonces, no más darles buenas noches, agradecer muchísimo por la participación, por estar aquí a todos los asistentes. Hemos llegado a 147 personas. Les envío un gran saludo. Ariandina está muy contenta por recibir a ustedes en la noche de hoy. Un abrazo y obrigada. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Ailton. Cuídense. Buenas noches. Buenas noches.
Jesús, ya puedes cerrar el evento, porfa.